Entonces vamos a hacer la práctica número 10, que es electroquímica, electrólisis de disolución acuosa y constante de Avogadro. Ajá, entonces vamos a tratar de cumplir con estos objetivos, que es conocer el aparato de Hoffman para la electrólisis del agua, cuantificar la carga eléctrica implicada en la electrólisis del agua, así como el volumen de las sustancias producidas en los electrodos, y determinar con los datos obtenidos en un simulador el valor de la constante de Avogadro y de Faraday. Por desgracia, bueno, pues nosotros no tenemos la posibilidad de ver ahorita el equipo en físico. Entonces lo que vamos a hacer es ver un pedacito de la práctica que está tomada en video para que podamos reconocer las partes del aparato, cómo funciona y lo veamos en funcionamiento. Y a partir de ahí, bueno, vamos a contestar lo que sería la actividad número 2. ¿Sale? Entonces, déjenme comparto porque no compartí sonido. Entonces, para el video vamos a necesitar el sonido. Nada más en lo que lo logra cargar. Bueno, tiene un comercial al principio, entonces voy a bajarle el sonido ahorita para... Y no lo voy a empezar desde el principio porque no es necesario que lo veamos todo. Como lo veamos a partir del punto 656. Ahí lo voy a poner. Entonces, ahí. Ahí. Entonces lo voy a poner en grande. Si no logran escucharlo o o hay algún problema en la transmisión, por favor me lo indican. Abren su micrófono y me lo indican. ¿Vale? Entonces, déjame subir el volumen. Para llevar a cabo la electrólisis del agua, se requiere del siguiente material: un cronómetro, un termómetro, una fuente de bajo poder, un multímetro y un aparato de Hoffman, constituido por dos buretas invertidas y unidas por medio de un tubo, que a su vez está conectado a un contenedor que contiene la disolución a electrolizar. En el interior de las buretas se tienen dos electrodos de platino. Las buretas están sujetas a una placa y ésta se sostiene con un soporte universal. Las conexiones se deben realizar con cables banana-banana, como se describe a continuación. Se conecta un cable al borde negro de la fuente de poder y su otro extremo al electrodo izquierdo del aparato de Hoffman. Otro cable se conecta al electrodo derecho y su otro extremo al borde negro del multímetro. Finalmente, se conecta un tercer cable al borde rojo del multímetro que corresponde a la escala de 0 a 2 amperes, y su otro extremo se conecta al borde rojo de la fuente de poder para cerrar el circuito. Antes de encender la fuente de poder y el multímetro, se verifica que en el multímetro estén oprimidos los botones siguientes. El primero, de izquierda a derecha, para medir el valor cuadrático promedio. El cuarto, de izquierda a derecha, para medir el amperaje. Y el tercero, de derecha a izquierda, para elegir la escala de 0 a 2 amperes. En la fuente de poder, solo debe estar oprimido el primer botón de izquierda a derecha, para medir corriente directa de 0 a 24 volts. También se verifica que la perilla esté girada completamente en el sentido contrario a las manecillas de un reloj. Como el dispositivo ya contiene la disolución a electrolizar, se ajusta el nivel de líquido en el interior de las buretas. Para ello, primero se verifica que las llaves estén abiertas y entonces se eleva muy lentamente el contenedor para que vaya subiendo el nivel de líquido en el interior de las buretas hasta que llegue al nivel de las llaves.
Entonces se cierran las llaves, procurando que no quede nada de aire atrapado. Posteriormente, se enciende el multímetro y la fuente de poder. De esta forma, se tiene el dispositivo listo para la toma de lecturas. Antes de iniciar la electrólisis del agua, se registra la temperatura ambiente con ayuda del termómetro. En este caso, la temperatura fue de 23 grados de Celsius. Ahora bien, para iniciar la electrólisis del agua, se procede de la forma siguiente. Al mismo tiempo que se inicia el conteo con el cronómetro, se ajusta rápidamente con la perilla de la fuente de poder hasta 20 volts. Y en ese momento se toma la lectura del amperaje. Se deja que transcurran 3 minutos, no importando si cambia un poco la lectura del voltaje o del amperaje. Al transcurrir los 3 minutos, se toma la lectura del amperaje, al mismo tiempo que se apagan el cronómetro y la fuente de forma simultánea. Después, se apaga el multímetro y se verifica que todos los botones de la fuente y del multímetro queden hacia afuera. A continuación, se espera el tiempo necesario para que se eliminen todas las burbujas del interior del dispositivo, aproximadamente 5 minutos, y se procede a tomar las lecturas de los volúmenes de hidrógeno y oxígeno formados. Para ello, se ajusta la posición del contenedor para que el volumen de líquido en el mismo quede entre los volúmenes de los gases producidos. Esto para compensar las presiones de los gases. Ya ajustada la posición del contenedor, se toma la lectura de los volúmenes del hidrógeno y del oxígeno producidos. En este caso se obtuvieron 10 mililitros de oxígeno diatómico y 19.6 mililitros de hidrógeno diatómico. Hasta aquí concluye la parte experimental. Datos. Ok. Entonces, bueno, esa es la parte que es importante que revisemos de este video, que nos lo marca así nuestro manual. Pero para continuar con la práctica y cumplir con los objetivos, bueno, lo demás contiene cálculos que nosotros ahorita vamos a revisar aquí en la clase. Ya no es necesario que sigamos con el video. Miren, la actividad 2 dice, observa el video de la práctica de electrólisis y responde lo que se pide. ¿En qué consiste la electrólisis? Bueno, pues esto ustedes seguramente lo van a poder investigar sin ningún problema y más o menos con lo que vieron también lo pueden contestar. ¿Qué condiciones deben de cumplirse para llevar a cabo este proceso? También lo mencionan. Hay cosas en las que les voy a más o menos instruir cómo hacerlo y otras que creo que ustedes pueden contestar haciendo su análisis. Ajá. ¿Por qué no es posible realizar la electrólisis de cloruro de sodio en estado sólido? ¿Qué se debe hacer para descomponer este material? ¿Qué equipo se usa para llevar a cabo una electrólisis? Si ustedes vieron, voy a regresar un poquito al inciso B. Si ustedes vieron en qué fase está el compuesto que al que se le está llevando a cabo la electrólisis. ¿En qué estado de agregación? Líquido, ¿no? Es líquido. ¿Y el cloruro de sodio qué es? Aquí Un nos está sólido. diciendo un sólido. Entonces, bueno, en esta misma revisión que estamos haciendo, pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer la electrólisis en estado sólido? Bueno, pues
es electrólisis y dentro de la misma definición como venía en el cuestionario previo, bueno, pues se necesitan electrolitos, ¿no? Disueltos. Entonces aquí ahí ustedes más o menos redactan la respuesta. ¿En qué electrodo se produce el oxígeno durante la electrólisis del agua? ¿En qué electrodo se forma el hidrógeno? ¿Qué cantidad de estos gases se obtendrán si la temperatura, no es cierto, si al terminar la electrólisis del agua se registra una corriente promedio de 0.71 amperes luego de 180 segundos? Entonces, bueno, este es un problema como planteado porque, pues, en el video, bueno, menciona el profesor que tiene 10 mililitros de una sustancia y creo que 20 de otro, ¿no? Entonces, bueno, no hay que considerar esas cantidades, sino lo que nos están marcando en el inciso E. Y luego dice, escriba las semireacciones de oxidación y reducción de la electrólisis de la sustancia, de la electrólisis de las sustancias siguientes: agua y cloruro de sodio. Indicar en qué electrodo del aparato ocurre cada semireacción. Ok, bueno, miren. Si nosotros vamos al apéndice de la práctica, vamos a encontrar ciertos datos que nos van a servir. Dice, en la electrólisis del agua suceden los siguientes procesos: la oxidación y la reducción, ¿no? Aquí lo separan como ion hidróxido y a partir de él, bueno, más bien, a partir de él se forma el agua y el oxígeno, y a partir del agua se obtiene el hidrógeno y el ion hidróxido. Esta es la forma, digamos, más correcta de obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua. Son las reacciones, digamos, mejor descritas. Sin embargo, a veces para nosotros es un poco más fácil ver los cambios en los estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, yo tengo agua, ¿no?, y quiero obtener hidrógeno y quiero obtener oxígeno en estado elemental. Normalmente cuando decimos que están en estado elemental, tenemos un superíndice cero. El superíndice cero lo que nos está marcando es que su estado de oxidación o su número de oxidación es cero, que no tienen ni ganancia ni pérdida de iones. Entonces, si nosotros vamos a una tabla periódica, aunque el agua, la molécula del agua es un compuesto covalente, nosotros podemos ver que podemos interpretar que hay un estado de oxidación ahí. Déjenme, les muestro la tabla periódica. Aquí tenemos la distribución de los elementos en la tabla periódica. Y bueno, lo que podemos observar es que el hidrógeno, que lo tenemos aquí arriba, está en familia 1. Y el oxígeno, aquí no vienen por número, pero esta es familia 1A, esta es familia 2A, y esta en realidad es familia 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Entonces, si es familia 1, es porque solamente tiene un electrón. Y para tener, acuérdense que los gases nobles, los que tenemos al final en la tabla periódica, que tenemos en este último extremo, pues son los que tienen una configuración electrónica donde tienen completo su último nivel energético de electrones. Entonces ahí vamos a encontrar que todos ellos, cuando menos los primeros, tienen sus 8 electrones en su último nivel. Entonces son muy estables, los gases nobles son muy estables porque tienen ese nivel completo. Entonces todos los elementos de la tabla periódica es a lo que quieren llegar, a la estabilidad de gas noble. Esto es cumplir con sus 8 electrones. Y por eso cuando hacemos estructuras de Lewis, por ejemplo, lo que buscamos es que todos cumplan con su octeto, ¿no? Para que tengan sus 8 electrones. Sin embargo, el hidrógeno, a quien quiere simular en su configuración electrónica es al helio. Entonces, por lo tanto, el hidrógeno solamente está a el par electrónico
para ganar la estabilidad. Entonces, el hidrógeno es el único elemento, aparte del helio, que solamente quiere el par electrónico para tener estabilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que el hidrógeno, dado que nada más es un núcleo con su electrón, es muy fácil que pierda ese electrón. Y entonces su número de oxidación preferente es más 1. Ay, el lápiz. La pregunta es más 1. Hoy creo que se desconectó. Ya no respondió. Más. Ese es su número de oxidación preferente. Y del oxígeno, como es familia 6 y está a 2 pasos de ser gas noble, lo que requiere es ganancia de 2 electrones. Entonces, su número de oxidación preferente es el -2. Entonces, estos valores de números de oxidación son importantes cuando vemos reacciones de oxidorreducción. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a estar diciendo si están ganando o están perdiendo electrones nuestros compuestos. Y a través de la ganancia o pérdida de electrones, nosotros podemos también deducir si se trata de de alguien que se está reduciendo o alguien que se está oxidando, o de un compuesto que se está reduciendo y un compuesto que se está oxidando. Entonces, fíjense, el agua, cuando está como molécula, no está leyendo mi pizarra, no sé por qué la computadora se niega a veces a trabajar. Entonces, veíamos que el hidrógeno preferentemente va a trabajar con más 1 y el oxígeno con -2. Entonces, cuando nosotros hacemos la reacción química por electrólisis, lo que está pasando es que el hidrógeno está pasando de +1 a 0 y el oxígeno está pasando de -2 a 0. Esos son los cambios de estado de oxidación que están haciendo estos dos compuestos. Entonces, lo que estamos viendo es que en el caso del hidrógeno, como está pasando de +1 a 0, ¿qué está haciendo? ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Estaría perdiendo, ¿no? Está perdiendo. No, vean, está en +1. ¿Qué significa que tenga una carga +1? ¿Se le quita un electrón? Que tiene una deficiencia de un electrón y está pasando de +1 a 0. Entonces, ¿ganó o perdió electrones? Ganó. 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 Exacto, entonces ganó un electrón. Y en el caso del oxígeno, está pasando de -2 a 0. ¿Qué le pasó al oxígeno? Perdió. Perdió o ganó. Perdió 2 electrones, ¿verdad? Ahora, fíjense. El hecho de que gane electrones o pierda ya nos está diciendo qué proceso se está llevando a cabo. En el caso de que gane electrones, se llama reducción. Y cuando pierde electrones, se llama oxidación. Entonces, el proceso por el cual se ganan electrones se llama reducción y cuando se pierde se llama oxidación. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces nosotros ya identificamos los cambios en los números de oxidación e identificamos cuál es la reducción y cuál es la oxidación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es escribir las semirreacciones. Las semirreacciones serían para el hidrógeno y para el oxígeno. Entonces, para el hidrógeno lo que vemos es que tiene un subíndice 2. Este subíndice 2 lo que nos marca es que tenemos
dos especies, bueno, o dos iones de hidrógeno, uno más. Entonces, cuando hago la semirreacción, no mantengo el subíndice, sino lo pongo como coeficiente. Entonces, 2H1 más en este caso es un electrón por cada hidrógeno. Entonces, es importante que aquí nosotros pongamos que son 2 electrones, porque estamos dándonos cuenta que son 2 hidrógenos los que están sufriendo el proceso. Entonces, es más 2 electrones. Esto nos produce hidrógeno diatómico con número de oxidación 0. Ajá. En el caso del oxígeno, yo lo que tengo es oxígeno 2 menos, que me produce oxígeno diatómico, y vean, por balance de materia, yo no puedo tener acá 2 oxígenos y aquí 1, entonces necesariamente necesito colocar el 2 aquí para equilibrar la cantidad de materia. Y ahora, si en el caso de que pasó de 2 menos a 0, entonces aquí está produciendo 2 electrones. O sea, perdió 2 electrones. Y por eso lo pongo del lado de los productos. Entonces tengo 2 electrones en los productos y tengo 2 electrones en los reactivos en el caso del hidrógeno. Y a esto decíamos que le llamábamos reducción. Y a esto, oxidación. Ahora, hay una técnica mnemotécnica para recordar el electrodo que corresponde a cada uno de ellos, y es cómo hacen las ranas, ¿no? El CROA. Entonces, tenemos que en el CROA el cátodo se lleva a cabo la reducción y la oxidación se lleva en el ánodo. Entonces, acá vamos a ver que la formación de hidrógeno se va a llevar a cabo en el cátodo, y en el ánodo, que es en los electrodos, es donde vamos a obtener en el ánodo vamos a obtener el oxígeno. Ahora, estas reacciones o semirreacciones se llevan a cabo juntas al mismo tiempo, por lo tanto las tenemos que sumar para encontrar la reacción global. Entonces lo que voy a ver es que son 2H1 más 2. Aquí me faltó, perdón. Déjenme antes de continuar. Aquí me faltó colocarle el 4. ¿Por qué? Porque son 2 oxígenos. Entonces, son 2 electrones por cada oxígeno. Y como son 2 oxígenos, son 4 electrones. Entonces, aquí es importante que los electrones que yo, fíjense, en la oxidación yo produzco electrones. Pero en la reducción yo necesito electrones para que la reacción proceda. Es un reactivo. Entonces, los electrones de la oxidación van a cerrar el circuito transmitiéndolos hacia la reducción. Entonces, yo no puedo producir más electrones, bueno, sí puedo producir más electrones de los que absorbo, pero aquí habría un desequilibrio en el número de electrones. Entonces, lo que yo necesito es multiplicar por 2, en este caso, la reducción, para que tenga yo el mismo número de electrones. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá abajo voy a tener 4, 1 más 2 por 2 son 4 electrones. Y de ahora más voy a poner lo de la oxidación, más 2 oxígenos, 2 otros. Que produce 2H2 estado elemental, más oxígeno, estado elemental, más 4 electrones. La flecha de reacción
matemáticamente yo la puedo ver como un signo igual. Ajá. Por lo tanto, en este caso, pues 4 electrones los tengo en ambos lados, entonces yo puedo simplificarlos estos electrones. Por eso es importante que cuadre el número de electrones en ambas semireacciones, para que no me queden electrones al final de la reacción. Entonces, yo tengo, entonces, ya me quedaría, fíjense, aquí tengo, aquí tengo hidrógeno iónico, catiónico, bueno, que sería cation, con carga 1 más, y oxígeno 2 menos. Estos dos van a, en cuanto se vean, van a unirse para formar 2 moléculas, ¿no es cierto? Sí, 2 moléculas de agua. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la carga y van a formar. Después voy a obtener del otro lado de la reacción 2H2 más oxígeno de atómico. Entonces, si ustedes observan, esta reacción que acabamos de escribir, pues es la reacción global de la formación de hidrógeno y oxígeno a partir de agua, ¿no? Y es la reacción que se lleva a cabo en la electrólisis. Entonces, cuando les piden que escriban la reducción y el electrodo en el que se lleva a cabo, ustedes tienen que identificar quién está ganando electrones, quién está perdiendo electrones, y a partir de esa ganancia y pérdida de electrones, ustedes podrían determinar cuál es el electrodo en el que se está llevando. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una, maestra. Entonces, Sí. como se producían 2 moléculas de hidrógeno, entonces por eso en uno de las probetas era más aire, porque nada más se veía aire. Exacto. Se ve como aire, pero en realidad es el gas hidrógeno y gas oxígeno. Precisamente cuando ustedes hacen la electrólisis del agua, ustedes van a observar que en una de ellas existe el doble del volumen con respecto al otro. Y esto es porque se produce más hidrógeno que oxígeno cuando se obtienen a partir de la molécula del agua. Y esto es por la estequiometría de la reacción. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, bueno. Entonces, aquí ustedes ya pueden identificar cuál es. Ahora, para el cloruro de sodio también les están pidiendo que escriban las reacciones de oxidación, de óxido-reducción. En el cloruro del sodio lo que ustedes tienen que hacer es verificar los estados de oxidación que tiene cada uno, dado que el sodio es un metal. Los metales casi siempre tienden, bueno, más bien, siempre tienden a tener estados de oxidación positivos, donde han perdido electrones. Y el cloro normalmente vamos a ver que tiene estados de oxidación negativo, que es familia 7, entonces le falta un electrón para llegar a tener los 8 electrones. Entonces, de alguna manera, preferentemente, va a buscar tener la carga 1 menos. Y a partir de aquí, ustedes tienen que obtener sodio metálico y cloro gaseoso. Pero el cloro, igual que el oxígeno y el hidrógeno, se presenta en la naturaleza de forma diatómica, en estado elemental. Entonces, estas son las variaciones que ustedes tienen que hacer de los cambios de oxidación, y a partir de esto, hacer lo que yo hice con la molécula del agua. Ver quién se reduce, quién se oxida, cuántos electrones hay de intercambio, y balancear la reacción hasta llegar a una reacción global. Y de a partir de ver quién gana, quién pierde electrones, decidir en qué electrodo se lleva a cabo cada uno de estos procesos. ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. ¿No? Ok, bueno, eso es con relación al apartado 3 de la actividad 2, que les pide que hagan las reacciones de oxidación, reducción, y que indiquen en qué electrodo se lleva a cabo cada uno de ellos. También nos pide, por ejemplo, aquí la cantidad de estos gases que se obtendrán
si se termina la electrólisis, si al terminar la electrólisis del agua se registra una corriente promedio de 71 amperes y 180 segundos. Fíjense, todo esto lo podemos ver con la primera ley de Faraday. La ley de Faraday lo que nos está marcando, bueno, tenemos dos leyes de Faraday, ¿no? La primera nos habla de que la carga leyes de Faraday es la carga, que es en coulombs, es igual a la intensidad de corriente en amperes por el tiempo en segundos. Esa es la primera ley de Faraday. Y la segunda ley de Faraday lo que nos dice es que un faradio es igual a 96.485.34, me parece, coulombs sobre mol. Entonces, esta es la carga que porta un mol de electrones. Un mol de electrones. Entonces, con la estequiometría de la reacción, considerando a los electrones y las leyes de Faraday, nosotros podemos hacer cambios a través de tiempo y corriente a cantidad de materia o viceversa, de cantidad de materia a tiempo o corriente de la reacción que se lleve a cabo el electrólisis. Entonces, en este caso, lo que nos están dando en el problema, voy a subir un poquito la pantalla, es intensidad de corriente y tiempo. Entonces, con intensidad de corriente y tiempo, inmediatamente lo que ustedes pueden obtener es la carga. La carga que está actuando en el momento del experimento. Ahora, ahí, con la segunda ley de Faraday, nosotros podemos convertir ese dato ahora a cantidad de materia. Por ejemplo, yo ya tengo la carga que está en coulombs. Aquí este es un valor que de alguna manera lo tenemos, ¿no? Porque tenemos la intensidad de corriente y tenemos el tiempo. Ahora, lo que nos piden es cuánto oxígeno o cuánto hidrógeno se produjo. Ahora, esta carga, yo sé que por la segunda ley de Faraday equivale a cierta cantidad. Tengo esta equivalencia de la constante de Faraday. Entonces, si yo multiplico la carga por, yo sé que un mol de electrones porta 96.485. ¿Qué parecería esto? Déjenme correr con mi 4 porque se ve muy feo. 46.485.34 coulombs. Esto sería como una regla de 3, ¿no? Yo tengo tanta carga, si sé que un mol de electrones tiene tanta carga, ¿cuántos electrones corresponde? ¿A cuántos moles de electrones corresponde esta carga? ¿No? Pero, como ustedes ya son niños de universidad, necesitamos hacer equivalencias y no tantas reglas de 3. ¿Sale? Ok, aquí ya lo que yo tengo al hacer esta operación son los moles de electrones. Eso es lo que yo tengo aquí. Y por la estequiometría que me presenta la reacción, yo puedo sacar los moles de oxígeno o los moles de hidrógeno. Fíjense, por cada 2 moles de electrones, produzco un mol de hidrógeno. Por cada 4 moles de electrones, produzco un mol de oxígeno. Supongamos que lo hacemos para el oxígeno.
Ujú. Entonces, en el caso del oxígeno, yo tendría que, si estos ya son moles de electrones, entonces yo sé que 4 moles de electrones, por la estequiometría de la reacción, 4 moles de electrones me producen un mol de oxígeno. Ujú. Y entonces aquí yo lo que voy a obtener son los moles de oxígeno producido. Ujú. ¿Qué cambiaría para el hidrógeno? Pues la relación estequiométrica, que en el caso del hidrógeno es 1:2, no 1:4. Ok, bueno. Y lo que nos están solicitando finalmente es la... finalmente lo que nos están solicitando es qué cantidad de estos gases se obtendrá al terminar la electrólisis. No nos dan las condiciones ambientales, a qué temperatura ni a qué presión, pero ustedes lo van a hacer porque va a ser necesario, ¿no? Vamos a ponerlo a 25 grados centígrados de temperatura y vamos a poner la presión de Ciudad Universitaria. Vamos a pensar que estamos en Ciudad Universitaria haciendo el experimento y que la presión es la de Ciudad Universitaria, que es de 0.76 atmósferas. ¿Y por qué es necesario? Porque es un gas. Dado que el oxígeno es un gas, para pasar de moles a volumen, y lo que nos están pidiendo es volumen, vamos a tener que usar la ecuación del gas ideal. ¿Alguien se sabe la ecuación del gas ideal? ¿Alguien se ¿A qué, acuerda? profesor? La ecuación del gas ideal. ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan de Pancho Villa? Creo que P es igual a M por R por T. PB es igual a N, R, T, ¿no? Si lo organizamos, decían Pancho Villa, no te rajes, ¿no? Pero bueno. Y esta seguro que ya la vieron, la tuvieron que haber visto en algún curso previo, ¿no? Entonces, aquí está, la de los gases ideales, nos da la posibilidad de pasar de volumen a moles o viceversa, ¿no? Nosotros podemos hacer estos cambios de volumen a mol o de mol a volumen para gases. No para sólidos ni para líquidos, solamente para gases. Entonces, como el oxígeno es un gas, nosotros podemos calcular el volumen de oxígeno producido, va a ser igual a qué. ¿Cómo me quedaría esto despejado? ¿Volumen es igual a qué? Sí, lo conozco, es que los más pequeñitos no tienen casi nada de peso, así que la agua los puede soportar. ¿A qué es igual si yo despejo de la ecuación del gas ideal el volumen? La P quedaría como dividiendo, ¿no? Exacto. Entonces quedaría los moles de quién, del oxígeno, R, T, entre la presión, ¿no? Entonces, los moles que obtengan aquí, los ponemos aquí. R es una constante, es la R de la constante de los gases ideales. Atmósferas por litro sobre 1 kilo. Entonces, R la introduce, la temperatura tiene que estar en Kelvin,
Pues hacen el cambio de grados centígrados a Kelvin. Y la presión, pues es la que acabamos de llegar de 0.76 atmósferas. Y con eso ustedes podrían obtener entonces el volumen del gas que se está obteniendo. Si es para el hidrógeno, bueno, pues cambien nada más aquí el factor de conversión por los coeficientes estequiométricos y tomar las mismas condiciones, pero ahora para el hidrógeno. ¿Dudas de cómo calcular los volúmenes obtenidos de los gases a partir de la electrólisis, de los datos de corriente y temperatura y tiempo? No, profesora. No, ok. Bueno. Entonces, ahora, esto es lo que hay que hacer con la primera parte de la práctica, que es a conocer el aparato de Hoffman y obtener algunos datos. Ahora vamos a ir al simulador. Para eso nosotros tenemos, bueno, nos hacen la propuesta de que trabajemos estos electrodos. Entonces, así lo vamos a hacer. Equipo 1, o brigada 1 más bien, va a trabajar níquel plata, brigada 2 hierro plata, brigada 3 cobre plata y brigada 4 zinc plata. Y aquí nos marca una diferencia de potencial, pero en el equipo que vamos a trabajar, que es el simulador de Pearson, no necesitamos ponerle la diferencia de potencial. Entonces, por favor, todos tienen la liga, se las comparto. Les voy a compartir la liga para que todos entren al simulador. Ahí está. Y nos vamos aquí a donde dice Experiment y vamos a poner Run Experiment. Y nos tiene que aparecer esta cubita de vidrio con 2 electrodos conectados a una fuente de poder. ¿Ya todo el mundo lo pudo hacer? Sebastián, gracias. Sebastián, ¿nos podrías ayudar a compartir pantalla? Yo dejo de compartir. Gracias. Ay, me he dejado de compartir. Ya. Entonces, cada brigada va a trabajar con su propio sistema. Gracias, Sebastián. ¿Qué brigada eres, Sebastián? La brigada 2. 2, ¿verdad? Sí, no, según yo. Ok. Entonces, te toca trabajar hierro, plata. ¿Hierro y plata? Hierro y plata. Okay. Entonces, vámonos ahí donde está el signo ahí mero. Y ponle hierro, iron, pero. Y en el otro le vas a poner plata, silver. Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya escogimos nuestros electrodos. Si ustedes observan, en las plaquitas se puso el símbolo químico del hierro y el símbolo químico de la plata. En el cátodo, en el positivo, tenemos al hierro y en el ánodo tenemos la plata. Si ven acá en donde está en la pantallita de volts, de diferencia de potencial en la fuente de poder, pues nosotros no le podemos mover nada. Y lo que sí podemos mover es el tiempo. El tiempo abajo. Entonces, mira, la práctica nos está indicando que hagamos ciertas mediciones hasta 30 minutos. El tiempo en el simulador es diferente al tiempo que nosotros llevamos en nuestros relojes, es un tiempo un poco acelerado. Entonces, mi recomendación, Sebastián, es que corras toda la barrita del timer, donde está ahí mero, córrela hasta el final. Pero no te deja porque no has puesto el amperaje. Tenemos que poner el amperaje. La disolución, sí es cierto. Entonces vamos a poner el amperaje. No, primero la disolución. Perdón, Sebastián. Estoy haciendo dar vueltas. Ahí mero. Y nada más te da un tipo de disolución posible. Entonces la única que tenemos la ponemos, ¿no? Que es el nitrato de hierro.
Y mira, antes de que pongamos el amperaje, aquí donde dice Standard Reduction Potentials, aquí abajo, ahí mero, dale una. Y miren, nos dan todas las reacciones de reducción de de los metales que podemos usar. En este caso, Sebastián tiene el hierro y tiene la plata. Entonces, estos dos reacciones, semireacciones que nos están dando están escritas como reducción, pero nosotros tenemos que verificar, ya con lo que les expliqué, decir cuál es la reducción y cuál va a ser la oxidación. La reacción que ustedes vean que tenga que ser oxidación, la van a voltear. Ajá, la van a voltear para que tengan las dos reacciones. Si no, ahorita lo vemos con calma, pero bueno, les quería enseñar que aquí tienen ustedes las semireacciones de reducción. Listo, ahora sí vamos acá a la fuente de poder, y en la fuente de poder vamos a poner el amperaje. Súbele, Sebastián, son 3 amperes. Los demás, ¿sí vamos bien hasta aquí? No hay ninguna duda. ¿Alguien tiene ahí el manual de la práctica? Nada más para que nos aseguremos de que sí son 3 amperes lo que tenemos que poner. ¿Lo tienen ustedes ahí a la mano? Si no, ahorita ya lo busco yo. Pero es que no tenía el manual abierto, pero ya lo tengo aquí. Ahorita te digo, Sebastián, porque no me quiero equivocar en que sean 3 amperes. Así es, 3 amperes. Y vamos a ponerle 30 minutos de tiempo total, Sebastián, por favor. 30 minutos. Si es más, no importa. En realidad no importa. Ahora, fíjense, tenemos que llenar la tabla que viene en el manual. La tabla que viene en el manual lo que nos indica es que cada 5 minutos tenemos que anotar la masa del ánodo y la masa del cátodo. Ahorita vamos a ver las variaciones y hay una relación entre ambas. Pero entonces cada 5 minutos tenemos que registrar. Entonces muchas veces con una sola corrida no es suficiente para registrar todos los valores. Entonces, a veces la tenemos que repetir. Entonces, ahorita lo que haríamos es ya correr el experimento, y a partir de ahí, cuando nos marque, por ejemplo, ahorita a los 25, o sea, como va a ser cuenta regresiva, los primeros 5 serían cuando nos marque la pantalla, que faltan 25 minutos, ahí tendremos que hacer el primer registro. Entonces, muchas veces, como el conteo en las masas no se va a detener, a veces nos cuesta trabajo. Entonces, sí es importante que vayamos viendo estas variaciones. Entonces, enciéndelo, Sebastián, y ahí vemos cómo el tiempo empieza a bajar. Aquí en donde dice Microscopic View, acá abajo, Sebastián, dale un clic, porfa. Y dale en cualquiera de las lupitas que veas. Ahí, por ejemplo. Lo que está es que precisamente, bueno, aquí lo que nos está mostrando es que cómo está pasando los electrones a través del cobre, pero no es cobre, es hierro, ¿no? Pero bueno, sería algo similar. A ver, ciérralo. Ahí ya se nos pasaron los primeros 5 minutos. Bueno, vamos a esperarnos a la medición de 10. Ahorita no le vamos a mover nada. Ahí está. 20, 0. Ay, se nos pasó. Bueno, 9:46 y 10:55. Entonces, estas masas que vemos, cómo están variando, es las que tenemos que tomar en cuenta cada 5 minutos. A ver, Sebastián, lo que querías hacer tal vez pueda servirnos. A los 15 minutos, cuando falten 15 minutos, apágalo y a ver qué pasa con el tiempo. Ahí está. ¿Y si lo volvemos a encender? Ok, entonces es como si fuera una pausa. Entonces, exactamente a los 15 minutos, o sea, cada 5 minutos, ustedes lo que pueden hacer es ir poniéndole off, anotar y volverlo a correr.
De tal manera que sean 5 minutos. Si se les llega a pasar el tiempo, entonces registren el tiempo que tardaron, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera medición la tomamos a los 10 minutos, la segunda a los 13 y así, pero vayan registrando los tiempos porque el tiempo va a ser importante como vimos en el factor del cálculo. Entonces, ahora vuélvele a poner microscopic view. Aquí sobre la placa del hierro hay una lupita, ponle, porfa. Ahí lo que estamos observando es cómo el hierro se está desgastando, ¿no? ¿Por qué? Porque está perdiendo estos electrones, ¿no? Entonces está cambiando de número de oxidación. Y ahora vamos a ver lo que pasa en la otra placa, Sebastián. La otra placa, al contrario de lo que está pasando en el cátodo, es que se le está depositando en la superficie cierto material en la superficie y está ganando electrones, ¿no? Y ahí ya terminó el tiempo. Al final tuvimos 8,44 gramos de la placa de hierro y 11,56 gramos. Cátodo es el positivo, ánodo es el negativo. Entonces, bueno, ese es el experimento. No sé si están ustedes claros de cómo se tiene que llevar a cabo la toma de las mediciones. Eso lo tendríamos que hacer cada brigada, como cada brigada va a estar trabajando con diferentes electrodos. Bueno, pues para cada brigada se le va a quedar pues de tarea a hacer las mediciones. Lo que me gustaría es que podamos ir a la pizarra para ver cómo vamos a hacer el tratamiento matemático. Pero sí me gustaría saber, antes de cerrar la pantalla del simulador, saber si tiene alguien alguna duda de cómo operar el simulador. ¿No? Todo está perfecto. ¿No? Ok, perfecto. Parece que no, profesor. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, pues ya dejamos de compartir. Te agradezco mucho tu apoyo hoy. Entonces voy a compartir ahora yo la pantalla para ir al... pero es que no tengo un buen. Ahí están viendo la pizarra, ¿verdad? Profesor. Ok. Nada más déjenme ver algo en el 1, 2, 3, 4, 5 en la práctica, porque no quiero... ok, sí está bien. Está bien, nada más. Lo único es que del semestre pasado a cambió un poquito el diseño de la práctica. En este semestre ya no viene esta columna, porque ya no es necesario para este simulador. Estábamos usando uno diferente, ¿no? Pero en ya no es necesario esa columna. Entonces, pero la distribución es la misma. Entonces, bueno, ustedes van a tener datos para la masa del ánodo y la masa del cátodo. Entonces, vamos a ver que en uno sucede la oxidación y en otro sucede la reducción. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que ustedes tienen aquí todos los valores. El último que registró Sebastián fue con hierro, bueno, pensando en el hierro. Bueno, vamos a poner aquí 8,44. Pero el hierro era el cátodo, ¿verdad? 8,44. ¿Y el otro, te acuerdas, Sebastián? ¿Era qué? 11,56. Muchas gracias. Si se dan cuenta, la suma de los dos son 20 gramos. Y esos 20 gramos era lo que pesaba inicialmente
ambas electrodos, ¿no? 10 gramos cada una. Empezamos con 2 barritas de 10 gramos y terminamos con una de 11.56 y otra de 8.44. Entonces, lo que perdió una, lo ganó la otra, ¿no? Entonces, más o menos esa es la relación. Y eso se va a cumplir para cualquier par de electrodos que escojan. Bueno, ahora, lo que nos piden es que a partir de estos datos, nosotros calculemos la masa que se deposita del metal. ¿En dónde se depositó el metal? Bueno, pues en el hierro. Aquí dice que de plata, pero no necesariamente va a ser solo de plata. Déjenme ver en el simulador. De hecho, ya nada más dice metal ahora, ya no dice manual de ahora, ya no dice plata. Entonces, así está, ¿no? Entonces, si se depositó un metal, pues sobre la superficie del electrodo, pues es aquel electrodo que ganó. Ajá. Entonces, la masa que se depositó, si inicialmente empezamos con un electrodo de 10, pues aquí vemos que la masa que se depositó es de 1.56 gramos. Ajá. ¿Y cómo vamos a calcular a partir de estos gramos los moles del metal? Bueno, tenemos la masa que es 1.56. Ahora, en el caso de que estamos usando el hierro, voy a compartirles el simulador, que no sé, aquí está. Les voy a compartir el simulador. En el caso, voy a volver a poner las condiciones en las que tenía Sebastián, que era hierro, plata, y la solución vamos a esta. Entonces, bueno, lo que vimos es que la plata, yo le voy a poner aquí 3 amperes igual, y le voy a poner todo el tiempo. Lo que vemos es que en la plata, sobre el electrodo de plata, se va a empezar a depositar algo y el electrodo de hierro va a empezar a perder materia, ¿no? Entonces, si yo le hago un zoom a la disolución, vean, lo que yo tengo en disolución es hierro 2 más y en este caso es nitrato de hierro, entonces iones nitrato 1 menos. Estos pelotitas rojas con azul es el nitrato, el ion nitrato, y las pelotitas grises son las pelotitas grises, perdón, son los iones de hierro, 2 más. Entonces, ¿qué está pasando? Al ser negativo, la plata, el electrodo de plata, tiene un exceso de electrones, que es lo que nos dibuja ahí. Entonces, el hierro, que tiene una deficiencia de 2 electrones, que es un catión, se va a sentir atraído a la superficie con exceso de electrones de la plata. Entonces, ¿qué se le está depositando a la superficie de plata? ¿Qué es esto que se le está depositando en la superficie? ¿Sí lo ven o no lo ven? Le está depositando hierro, ¿no? Hierro. En realidad llega, miren, vean, la pelotita está de un cierto diámetro y cuando ya se adhiere totalmente es más grande. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a percibir. Observen la siguiente, esta pelotita llega, se pega y electrones se vuelve más grande. ¿Por qué? Porque está cambiando de número de oxidación, entonces el simulador lo está manifestando esa ganancia de electrones como un cambio de radio. Y sí es verdad, los iones tienen un radio diferente a los átomos neutros, aunque sea del mismo elemento. Entonces, es hierro, estamos haciendo un recubrimiento de hierro. Y precisamente esto es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, llevamos alguna pieza metálica y la chapeamos, puede ser de oro, de plata, de algún metal precioso. Lo que hacen es poner a nivel atómico partículas de ese metal en la superficie, y eso es lo que se hace cuando se chapea alguna pieza para joyería, o también cuando se croman
por ejemplo, las molduras de los carros que también se llevan a cromar. Entonces son procesos electrolíticos en los cuales estamos depositando a nivel atómico el metal y creamos un recubrimiento muy fino en la superficie. Okay. Bueno, aquí ya va a acabar mi corrida. Pero bueno, lo que quería era demostrarles que era lo que estaba sucediendo. Entonces, antes de hacer el cálculo, pues yo tengo que saber qué es lo que se está depositando. En el caso de que trabajamos ahorita con Sebastián, es hierro. Entonces, fíjense, yo tengo hierro, 2 más, ajá, y este hierro 2 más, ¿qué está pasando? Está ganando 2 electrones, ajá. Y esta es la pelotita de radio menor y se convierte en la pelota de radio mayor, que es el hierro en estado elemental, ¿no? Entonces, esta es la semirreacción que se está llevando a cabo con el hierro. El hierro que se está depositando en la superficie de del ánodo. Esta es una reacción ¿de qué? Una semirreacción ¿de qué? ¿De reducción o de oxidación? De reducción. De reducción. Ajá. ¿Y en qué electrodo se está llevando a cabo? ¿En cuál qué, maestra? Perdón. ¿En qué electrodo se está llevando a cabo la reducción? ¿En el ánodo? En el ánodo. Entonces, bueno, yo tengo que son 1.56 gramos. Ajá. Los que están pidiendo aquí son los moles de metal. Denme un segundito, chicos, por favor. Listo. Entonces, bueno, lo que les decía, este 1.56 son los gramos que se depositaron en la superficie de la plata. Ajá. Entonces, y se está llevando a cabo esta reacción de reducción en el ánodo. Entonces, estos gramos son de hierro. Ajá. Entonces, los voy a pasar primero a moles del metal. ¿Cómo cambio de gramos a moles? Con la masa atómica. Ajá. Entonces, nuevamente voy a mi tabla periódica que tengo acá. Y veo que tengo el hierro y el hierro tiene una masa atómica de 55.84. 55.84. Entonces, esos son gramos sobre mol. Entonces, tengo 55.84 gramos equivalen a 1 mol de hierro. Ajá. Esto es el hierro. Entonces, si yo hago esta conversión, gramos con gramos se simplifican y me van a quedar moles de hierro. Ajá. Entonces, aquí yo lo que voy a obtener son precisamente, moles de hierro que se están produciendo en la semirreacción de reducción. Entonces, estos valores de los moles de hierro es lo que nosotros vamos a colocar precisamente en esta columna. Luego, nos dicen los moles de electrones. Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es con la estequiometría de la reacción, que es de 1 a 2. Ajá, esa es la relación. Por cada 2 moles de electrones, yo produzco 1 mol de hierro. Entonces, esa va a ser la estequiometría. Ahora, los moles entonces de electrones van a ser igual a los moles de hierro. Ajá,
mol, por la relación estequiométrica. Yo sé que un mol de hierro se produce a partir de 2 moles de electrones. Entonces, moles de hierro con moles de hierro se simplifican y esto nos va a dar los moles de electrones. Y esto es lo que va en esta última columna que nos muestra la práctica. Ahora, lo que faltaría, en esta tabla no viene, pero sí me gustaría que ustedes lo colocaran, es la carga que está involucrada en el proceso, en coulombs. ¿Cómo vamos a sacar la carga? Entonces, aquí adicionarían una última columnita donde pongan la carga. Acuérdense que la carga es con la primera ley de Faraday, que nos dice que la carga es igual, vamos a ponerle las unidades, que la carga es igual a la intensidad de corriente en amperes por el tiempo, en segundos. Entonces, ustedes tienen aquí los tiempos, lo pasan a segundos, y la intensidad de corriente, siempre que usaron, ¿cuál fue la corriente que siempre se usó? 3 amperes. 3 amperes. Entonces es constante. Entonces van a sacar las cargas en cada uno de los puntos que fueron haciendo las mediciones, ¿vale? Porque eso les va a facilitar ahorita, van a ver que el trazado de las gráficas, tienen que trazar unas gráficas. Entonces, es más fácil si ya tienen la columna de carga en su tablita, ¿no? Entonces, ahora, lo que nos pide es esto que está acá arriba, dice, obtenga lo que se pide a partir de los datos de la tabla 2. La semirreacción que se lleva a cabo, bueno, pues ya aquí la vimos, cada quien tendrá que ver cuál es el metal que se está depositando y a partir del metal que se está depositando tendrán que plantear su semirreacción. Todos los metales sufren reacciones de reducción, entonces todos van a plantear reacciones de reducción, nada más que va a cambiar la estequiometría de cada uno dependiendo de a qué número de oxidación cambia, ¿no? Ok. Luego, la gráfica, tenemos que hacer una gráfica de la carga en función del número de electrones. Entonces, ustedes van a ir a Excel o a alguno de estos softwares que tengan y van a trazar su gráfica de número de electrones. Bueno, como son números de electrones, pues no tiene esa dimensional. Ahora, los números de electrones aquí no lo tenemos. También a lo mejor podrían aquí poner una última columna que sea del número de electrones. El número de electrones que lo ponen en que N podría prestarse a que sea lo voy a cambiar yo, chicos, le voy a poner el símbolo de hashtag para que no nos confundamos con los moles, ¿no? Número de electrones, número de electrones. Bueno, no, es que estos son, entonces está. Y para la siguiente es donde vamos a necesitar el número de electrones. Pero bueno, ahorita les digo cómo lo calculan. Los moles de electrones, estos son moles, entonces esto está en mol. Y acá vamos a poner la carga en coulombs. Van a poner aquí todos sus puntitos experimentales que van a encontrar, donde ustedes ya tienen los moles de electrones y tienen la carga, ¿no? En las dos columnas que tenemos al final. Entonces van a poner todos sus puntos experimentales y van a sacar la línea de tendencia. Y le van a sacar la pendiente. Ahora, fíjense.
lo que vamos a ver es que la ley de Faraday, una de las leyes de Faraday dice que la carga es igual al número de electrones por la constante de Faraday, ¿no? Entonces, esta precisamente la QC es nuestra Y, esta es nuestra X, y entonces, ¿qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente, chicos? Los Faradays, La constante de Faraday, la constante ¿no? de Faraday. Exacto. Entonces, es el inciso B, la constante de Faraday a partir de la gráfica. Entonces, ustedes obtienen la pendiente y la pendiente directamente es la constante de Faraday. Entonces, eso es lo que tienen que hacer con una gráfica. Y la otra gráfica que tienen que hacer es para encontrar el número de Avogadro o la constante de Avogadro. Ajá, entonces, pero acá necesitamos calcular el número de electrones, lo que les decía. El número de electrones, pues es la carga entre la carga fundamental. Entonces, para este último, del número de electrones, vamos a ver que el número de electrones es igual a la carga en coulombs sobre la carga fundamental del electrón. Ajá. Que si se acuerdan es 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para cada valor de carga, ustedes dividen entre 1.6022 y les va a dar el número de electrones. Entonces, también de una vez adicionen esta segunda columnita en su tabla para que ya nada más sea el trazado de la gráfica y no tengan que estar calculando punto a punto cada vez que tengan que hacer la gráfica. Ok, bueno, ustedes ya van a tener entonces el número de electrones y nos dice que tracemos la gráfica de número de electrones en función de los moles de electrones. Entonces, nuevamente vamos a poner acá los moles de electrones. Y acá el número de electrones. Ajá. Y volvemos a trazar nuestros puntos. Y vamos a buscar nuestra línea de tendencia. Y vamos a sacar nuestra pendiente. Y el número de electrones, fíjense, nosotros, si el número de Avogadro, que es electrones sobre mol, lo multiplicamos por el mol de electrones, pues lo que nos da es el número de electrones, ¿no? Entonces, si esta es nuestra Y, moles de electrones es nuestra X, ¿qué es nuestra pendiente? El número de Avogadro. ¿No? Entonces, otra vez, la pendiente va a ser igual al número de Avogadro y en este caso la pendiente va a ser igual a la constante de Faraday. Entonces, porque el último punto dice, determine la relación, obtenga la constante de Avogadro, ¿no? A partir de la gráfica. Entonces, ¿cómo es a partir de la gráfica? Pues calculando la pendiente. Si ustedes tienen la pendiente les da directamente el número de Avogadro. Y van a calcular un error experimental. El error experimental, creo que no lo habíamos calculado antes, pero tal vez en el curso de física, llevan física experimental ustedes, ¿no? No, profesora. ¿No? Okay. Por ciento de error experimental va a ser igual al valor teórico. En este caso, bueno, lo voy a dejar en términos de valores nada más. Al valor teórico. Valor teórico menos el valor experimental. Entre el valor teórico. ¿Cuál? Vamos
Vamos a sacar valor absoluto y lo vamos a multiplicar por 100% para que nos dé este porcentaje. Entonces, en el valor teórico, ¿cuál van a usar? Bueno, pues se van al manual de tablas y constantes que tenemos en la página web de la coordinación y comparan ese valor que viene reportado en esas tablas con el valor que ustedes obtengan de sus pendientes y ven qué tan alejados están del valor esperado. ¿Dudas? Profesora, Sí. el error experimental, ¿de cuánto es como lo más probable que esperamos? Mira, si estuviéramos en el laboratorio, operando el equipo de Hoffman y haciendo nuestros cálculos de acuerdo al equipo, más o menos son muy bajos, son como más o menos la exactitud que tienes como del 90 y tantos %. Entonces, realmente no hay mucho error. Y como este es un simulador, pues yo espero que realmente su error va a ser, van a diferir del valor esperado como un 2 o 3% máximo, no más. Ok, gracias. Y porque es un simulador que está basado en cálculos, entonces los errores son mínimos. Pero en el laboratorio, pues sí se presta a lo mejor que sea de un 5 o 7% diferente, ¿no? Aunque para el laboratorio son bajos. Ahora, si estuviéramos haciendo una reacción química, ahí sí pueden tener hasta el 15, 20% de error experimental sin problema y es aceptable, ¿no? Pero aquí deben de ser muy chiquititos los errores. Ok, ¿dudas de lo que tenemos que hacer para el reporte de la práctica, chicos? Del tratamiento matemático, de los temas. Yo sé que son temas un poco, pues a lo mejor desconocidos, complejos, por el hecho de que son desconocidos, porque no lo han visto en teoría, ¿no? Pero por eso es que quise hacer como todo la explicación de todo lo que se tiene que hacer. Yo esperaría que no tuvieran muchas dudas. Si las tienen, igual que siempre les hago la invitación, pueden asistir a la asesoría lunes y miércoles de 12:30 a 2. Quien guste, ahí los atiendo con mucho gusto, valga la redundancia. ¿Sale? Y si no tienen ninguna duda, bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Lo que les resta es ustedes hacerles las mediciones a los diferentes tiempos para que obtengan sus gráficas y en el caso de la electrólisis del agua, bueno, pues hacer los cálculos del volumen de oxígeno y de hidrógeno que se produce a partir de los datos que nos dan, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues aquí dejamos la sesión. Los veo la semana que entra. La semana que entra es la práctica de polímeros. Y esa es una práctica con experiencia casera. Entonces, vamos a necesitar ciertos compuestos, pero es muy complicado que yo trate de, por medio de la pantalla, estar viendo que hagan los experimentos. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer igual que le hicimos la vez pasada, que me mandan el videíto de donde están ustedes haciendo los experimentos, videos cortos, muy breves, para que podamos llevar a cabo esa práctica, que sería ya la última. La de polímeros es la última práctica que vamos a hacer. No es la última clase, todavía hay más clases adelante, pero sí es la última práctica que nos toca desarrollar. Entonces, les voy a mandar las instrucciones y el material que vamos a necesitar para que la puedan hacer. Tal vez, posiblemente, yo les confirmo, la sesión que sigue sea asíncrona, pero no estoy del todo segura, ¿no? Porque igual les subo yo también video de cómo hacer cada uno de los experimentos para que ustedes los reproduzcan y lo que van a entregar pues son los videos y el reporte, porque en este caso sí hay que hacer un reporte de las propiedades, ¿no? No nada más es hacer la sal como lo hicimos la vez pasada.
Ujú. Pero bueno, por medio de Classroom, me comunico con ustedes para ponerlos al tanto de cómo vamos a trabajar. Por lo mientras, pues dejaremos aquí la sesión, si nadie tiene ninguna otra duda, comentario. Una duda, Sí. con respecto a la práctica pasada, Ujú. no nos compartió el video de la clase en Classroom. Nada más subí la pizarra. Ajá, Ahorita lo reviso, Cario. vale. Gracias, perdone. Sí, No se entonces, preocupe. ¿y entregaron informe o no entregaron informe? Ahí tenía una duda con respecto en qué iba en los análisis de resultado. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, como fue mi error, chicos, voy a dar una extensión para la entrega del informe. ¿Sale? Si ya le entregaron, pero necesitan hacer alguna corrección, lo pueden hacer. Yo lo voy a extender hasta el lunes de la semana que entra. Ajá, para que tengan el fin de semana de hacer sus correcciones. Si lo tienen que bajar y volverlo a subir, no hay ningún problema. Yo no voy a revisar ese informe ahorita. Me voy a esperar hasta el lunes, ¿sale? Y gracias, Cario, para hacer esta revisión. Ujú. Gabriel. Profesora, también vamos a hacer la práctica de cómo hacer una pila, porque era la que seguía en el manual. Me parece que no la tenemos nosotros asignada, Gabriel. La práctica que tengo, creo, me parece, ¿no? A lo mejor yo soy la que estoy un poco equivocada, pero según yo revisé, nos toca, la siguiente práctica que nos toca es la de polímeros, pero reviso, me parece que pilas no la hacemos nosotros, la hace civiles, pero lo reviso y cualquier cosa que yo me dé cuenta que sea diferente la práctica que tenemos que hacer la semana que entra, yo les aviso, Gabriel, por el Classroom, les dejo una nota. Ok, bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Dime, Gutiérrez, Carlos, nomás no me parece. Sí, profesor. Belén. Belén, perdón. Tengo una duda respecto a los informes. La información la debemos adjuntar en el documento que usted nos envía o hacer otro documento y entregarlo como tarea. Mira, la idea es que sí me lo manden por adjunto al documento que yo les estoy abriendo. La idea de que trabajen así es que todos puedan colaborar en el documento y, y que no sea una sola persona la responsable de tener que editar toda la información, ¿no? Sin embargo, hay veces que a algunos dispositivos les mueven las cosas, no les gusta cómo les queda, hay limitaciones para trabajar en línea directamente. Entonces, también me lo han subido en PDF. No hay ningún problema. Yo sí prefiero que lo hagan en el Docs que viene de Google, pero si lo están haciendo, si están subiendo el PDF, no hay ningún problema, Belén. Ok, profesora, muchas gracias. No, a ustedes. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces dejamos aquí la clase. Cuídense mucho. Buen provecho. Tengan bonito fin de semana. Y si todo sigue como las cosas como hasta hoy, pues nos vemos la semana que entra. Y si no, bueno, yo les aviso cómo procede el resto del curso, ¿no? Porque hay que ver si es la de pilas, bueno, pues tendríamos que hacer la de pilas que, no sé si se hace también con simulador. Entonces veríamos, pero estoy casi segura que no, ¿no? Pero yo les aviso, también tenemos pendiente el examen, entonces también váyanse preparando, chicos, no es que los quiera yo alterar, pero sí hay el examen experimental, acuérdense que tiene un porcentaje de la calificación. Entonces, pues vayan revisando todos sus informes que han entregado, porque con base en ellos, a lo que hemos desarrollado es lo que se les es individual. Entonces, sí necesitamos prepararnos un poquito, aunque sea. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Otra vez, tengan bonito fin de semana, buen provecho y pues cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, maestra. Pues, Muchas gracias, A profesor. Hasta luego. ustedes, chicos. Profesora, Que estén bien. Gracias igualmente. Chao.
¿Cuál es?